Hay un signo oscuro que puede destruirte sin que lo notes. No se manifiesta con violencia, sino con certezas disfrazadas de verdad. Carl Jung lo llamó la proyección de la sombra, y entenderlo puede cambiar la forma en que ves tus relaciones y a ti mismo. Quédate hasta el final y descubre cómo proteger tu mente. Hay una forma de oscuridad que no grita ni destruye con violencia visible. Se manifiesta en gestos amables, en rostros serenos, en palabras suaves que parecen inofensivas. Pero detrás de esa apariencia yace una de las fuerzas más peligrosas que Carl Jung identificó en la mente humana: la proyección de la sombra. No necesita ruido para arrasar. Su poder radica en lo invisible, en lo que se instala silenciosamente en la percepción y transforma la realidad sin que nadie lo note. Jung entendió que el mal más sutil no nace del odio abierto, sino de la inconsciencia, de ese impulso ciego que nos hace atribuir a otros los rasgos, intenciones o emociones que rechazamos en nosotros mismos. Cuando eso ocurre, la mente deja de ver lo real para construir una ficción convincente, una historia que reorganiza el mundo según sus propias heridas. El individuo, atrapado en su narrativa, comienza a creer que el enemigo está afuera, cuando en verdad habita dentro. Nada resulta más destructivo que la certeza absoluta. Quien proyecta su sombra no duda, ve en el otro lo que no puede aceptar en sí. Así se crean villanos imaginarios, culpables perfectos y conflictos que devoran vínculos enteros. Una pareja puede romper sin motivo aparente. Un amigo puede volverse sospechoso. Un compañero de trabajo puede transformarse en amenaza solo porque alguien decidió convertir su miedo interno en acusación externa. Jung lo vio una y otra vez en sus pacientes. Personas aparentemente equilibradas, inteligentes, bondadosas, que terminaban consumidas por un mecanismo que creían controlar. Describían a los demás con convicción absoluta, sin darse cuenta de que cada crítica era un reflejo de su propio inconsciente. Lo más inquietante era que no mentían. Realmente creían lo que decían. Su mente había reconfigurado la realidad para sostener su historia. Ese es el signo más oscuro de la psicología, la distorsión que no se reconoce como tal. Un delirio funcional, sostenido por la confianza interna de quien ya no distingue entre percepción y verdad. La víctima de la proyección no sabe cómo defenderse. No puede demostrar su inocencia porque el otro no miente, simplemente vive en una realidad paralela. En ese territorio, los hechos no tienen peso, las pruebas se reinterpretan y las palabras se vuelven inútiles. La sombra no necesita violencia física para destruir. Opera desde lo invisible, alimentándose de la inconsciencia colectiva. Se filtra en familias, amistades, instituciones, redes sociales. Una sola convicción puede contaminar la percepción de muchos. Lo que empieza como una distorsión individual se convierte en una epidemia emocional, un campo psicológico donde todos repiten la misma narrativa sin saber por qué. En ese punto, la sombra deja de ser una idea y se vuelve un sistema. Un organismo que se alimenta de certezas y se expande a través de quienes la sostienen. Lo trágico es que todos, en algún momento, hemos sido parte de ese proceso. Algunos como víctimas, otros como portadores. Lo que Jung quiso mostrar es que nadie está exento. La oscuridad no pertenece a unos pocos. Es una herencia universal que cada uno debe aprender a reconocer antes de que lo devore. Jung observó que cuando una persona queda atrapada en la proyección, no solo distorsiona su percepción del mundo, también pierde contacto con su propia verdad. Vive interpretando la realidad como un espejo deformado, donde cada figura refleja lo que no soporta mirar dentro de sí. En su consulta, Jung atendió a hombres y mujeres que parecían estables, seguros, racionales, pero que en el fondo estaban dominados por un mecanismo inconsciente que los hacía ver fantasmas donde solo había reflejos. Un caso lo marcó profundamente. Un hombre culto, amable, admirado por su entorno, llegó buscando comprensión. Hablaba con serenidad, pero su discurso estaba impregnado de desconfianza hacia todos los que lo rodeaban. Para él, los demás eran manipuladores, hipócritas o crueles. A medida que Jung lo escuchaba, comprendió que cada acusación era una proyección. Todo lo que el paciente señalaba afuera existía en él, reprimido y negado. Su sombra se había adueñado de su percepción. Lo más inquietante no era su agresividad, sino su convicción.
Creía con absoluta certeza en sus juicios. Esa certeza lo volvía impermeable a cualquier evidencia. Había perdido la capacidad de cuestionar su propia interpretación. En cuestión de meses, su vida se desmoronó. Relaciones rotas, vínculos destruidos, hermanos enfrentados. Pero él seguía viéndose como víctima de un mundo injusto, incapaz de reconocer que el origen del caos estaba dentro. Jung comprendió entonces que la proyección de la sombra no era solo un fenómeno psicológico, era una forma de posesión. La mente se apodera del individuo y le hace creer que su percepción es la única verdad posible. Esa convicción, alimentada por el inconsciente, puede destruir lo más sagrado de la experiencia humana: la confianza. El peligro no se limita a lo personal, se extiende a lo colectivo. Lo que Jung vio en su consulta hoy se replica en redes, grupos y sociedades enteras. Una idea falsa, una interpretación emocional, puede multiplicarse hasta transformarse en una certeza colectiva. Una persona con suficiente carisma puede contagiar su ilusión a miles. Es la misma fuerza que alimenta linchamientos digitales, divisiones familiares y movimientos ideológicos extremos. La sombra proyectada se convierte en epidemia. Cuando el inconsciente domina, la mente ya no razona, busca confirmaciones. Cada gesto del otro se interpreta como prueba, cada silencio como confesión, cada intento de defensa como evidencia de culpa. El relato se vuelve impenetrable, la verdad desaparece. Lo que queda es una realidad paralela sostenida por la emoción y la certeza. Para Jung, ese era el verdadero infierno psicológico. Vivir rodeado de convicciones falsas que parecen auténticas, personas atrapadas en una narrativa interna que se siente tan real como el aire que respiran. No hay engaño deliberado, sino una fidelidad ciega a una ilusión. Y es ahí donde comienza el peligro. Porque cuando una mentira se vive como verdad, ya no hay diferencia entre el daño intencional y el inconsciente. Jung llamó a este fenómeno posesión colectiva, una especie de contagio psíquico donde una idea inconsciente se apodera de varios individuos y los hace actuar como si compartieran una sola mente. Lo que empieza como una percepción personal termina convertido en una convicción grupal. Un malentendido en una familia, una interpretación sesgada en el trabajo o una sospecha amplificada en redes puede transformarse en una verdad incuestionable. Lo peligroso no es la mentira inicial, sino la certeza con la que se repite. Cuando esa certeza se instala, ningún argumento logra derribarla. Cada intento de defensa se reinterpreta como confirmación. Cada gesto se usa como prueba. Es un círculo sin salida que termina quebrando la identidad del acusado. Jung descubrió que bastaba una sola mente convencida para contaminar a todo un grupo. Estudios actuales lo confirman. La percepción colectiva puede distorsionarse con facilidad si una minoría cree algo con suficiente intensidad emocional. Esa intensidad es el lenguaje del inconsciente. Por eso Jung decía que nada es más peligroso que la inconsciencia, porque no razona, solo afirma, no busca la verdad, solo coherencia con su propia ilusión. Y cuando esa ilusión se expande, genera división, exclusión y destrucción. Lo hemos visto una y otra vez. Amistades deshechas por rumores, familias rotas por malinterpretaciones, comunidades fracturadas por narrativas fabricadas. Todo empieza igual. Alguien proyecta su sombra, otros la validan, y el relato cobra vida. La sombra, cuando no se reconoce, busca expresarse de cualquier forma. Puede manifestarse como acusación, como victimización o como moralidad inflada. Jung la llamaba la inflación del ego. Cuando el individuo se cree portador de una verdad superior, de una causa justa que lo exime de toda culpa. Es el impulso de quien se siente juez de los demás, convencido de su propia pureza. Pero detrás de esa máscara moral suele esconderse la arrogancia del inconsciente. A medida que esa inflación crece, el sujeto se desconecta del límite humano. Se cree salvador, guía o mártir. Se identifica con un arquetipo y pierde contacto con su individualidad. Esa posesión arquetípica puede ser tan seductora que otros la siguen sin cuestionar. Es el carisma que destruye, la fuerza que arrastra. La historia está llena de figuras que, creyendo encarnar una misión divina o una causa justa, terminaron sumiendo a multitudes en el caos. La sombra no destruye porque sea malvada,
sino porque se vuelve autónoma. Cuanto más negamos su existencia, más poder adquiere. Jung advirtió que lo reprimido no desaparece, espera, y cuando encuentra una grieta emerge con violencia. En la superficie se manifiesta como rabia, control, miedo o fanatismo, pero en su raíz es inconsciencia pura. El remedio no está en eliminarla, sino en mirarla sin temerla, reconocer su presencia y asumirla como parte de lo que somos. Solo así deja de gobernar desde la oscuridad. Reconocer la sombra no es debilidad, es valentía. Solo quien la mira sin miedo puede vivir en libertad interior. Si este video te resonó, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y comentar para seguir explorando juntos la conciencia humana.